Queridos hermanos y amigos, nos encontramos ya en el domingo 21 del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús haciendo una pregunta a sus discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y aparentemente Pedro dará una respuesta auténtica. Tú eres el Mesías. Pero cuando Jesús describe el tipo de Mesías que es él, que va a padecer, que va a morir en cruz, a Pedro ya no le convence eso, a tal punto que Jesús lo llama Satanás. Ponte detrás de mí, porque yo soy el que marco el camino. Pedro, el camino que el Padre me ha trazado, que mi Padre me ha trazado. Y yo soy el único camino que conduce y que lleva hacia la casa del Padre. Esta interrogante que Jesús hace a los discípulos es una interrogante abierta, es una interrogante también para nosotros. ¿Quién es realmente Jesús para ti, para mí, para cada uno de ustedes? A lo largo de la historia se han dado muchas respuestas. Podemos tener respuestas falsas, respuestas insuficientes, respuestas auténticas o respuestas verdaderas. Vamos a mirar, en primer lugar, respuestas falsas. ¿En qué sentido se habla de respuestas falsas? Cuando Jesús no está colocado en el centro de mi vida, no es el centro de mi corazón, entonces las respuestas que estoy dando son falsas. Como por ejemplo la del joven rico. El joven rico se ha acercado a Jesús y ha llamado maestro bueno. Le ha dicho que quiere alcanzar la vida eterna y Jesús empieza haciéndole un examen de conciencia. Le pregunta si ha cumplido los mandamientos. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etc. Y el joven ha respondido que todo eso lo ha cumplido desde niño, desde pequeño. Entonces Jesús le ofrece algo más. Jesús se da cuenta que el joven tiene para más. Como digo yo, tiene pasta para dar más. Y entonces le plantea, anda, vende todos los que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Y habrá alcanzado el tesoro más precioso, la perla más fina. Pero el joven se dio media vuelta y se marchó. Dice otro evangelista que lo miró con cariño, con ternura. ¿Y por qué se dio media vuelta? ¿Por qué se marchó? El evangelista Mateo dice porque era muy rico. Evangelio que lo hemos escuchado en estos días. Lo cual significaba que Jesús no estaba en el centro de su corazón y de su vida, que no quería colocar a Jesús en el centro y en el corazón de su vida. En el centro y en el corazón de su vida estaba el dinero. También a lo largo de los evangelios vemos otras respuestas falsas. Los hijos del Zebedeo, el Juan y el Santiago, que han mandado a la mamá para que pida a Jesús, que quieren sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Están buscando poder. Tienen ansias de poder. Y el poder está en el centro y en el corazón de su vida. Lo mismo los discípulos cuando van subiendo a Jerusalén con Jesús. Van entre ellos preguntándose quién es el más importante. Y Jesús les responde que los poderosos dominan a los pueblos y que ninguno de ellos debe ser como ellos. Al contrario, el que quiera ser el más grande, el más importante, que se haga el último y el servidor de todos. Pero ellos todavía tienen en su corazón ansias y deseos de ser poderosos, de tener poder como los poderes humanos. Segundo, también hay respuestas insuficientes, como por ejemplo la de Pedro.
El Pedro que ha dicho, tú eres el Mesías. Es una respuesta cierta, pero insuficiente. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando Jesús describe un Mesías de sufrimiento, un Mesías de que va a ir a la cruz, ¿qué hace Pedro? Lo llama aparte y le dice, eso no te puede pasar a ti, porque Pedro está pensando en un Mesías triunfalista. Porque Pedro está pensando en un Mesías triunfalista. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le responde Jesús? Jesús lo increpa diciéndole, apártate de mí, Satanás. Es decir, piedra de tropiezo, piedra de escándalo, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Por eso digo que la respuesta de Pedro es insuficiente. Una cosa es descubrir quién es el Mesías y otra cosa es vivir con el proyecto del Mesías. ¿Qué es proyecto de cruz? ¿Qué es proyecto de sufrimiento? Otras respuestas insuficientes se han dado a lo largo del Evangelio también, como aquellos que lo quieren seguir. Te seguiré, Señor, pero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dice, el que ha puesto el pie en el arado y se pone para atrás y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. Es decir, no es digno de seguirme, porque está colocando en el centro de su vida, en primer lugar, a su familia. No es que Jesús esté en contra de la familia, sino quién está primero en el corazón de aquel que lo quiere seguir. La misma interrogante tendríamos que hacernos nosotros. ¿Quién está primero en el centro y en el corazón de nuestras vidas? Tercera y últimas respuestas, las respuestas auténticas, las respuestas verdaderas, como la que va a dar Pedro después de la multiplicación de los panes en la sinagoga de Cafarnaúm. Recuerden que han seguido a Jesús una gran multitud después que les ha dado de comer. Y Jesús les dirá que lo siguen solo porque les ha dado de comer. Jesús les dirá que lo siguen porque tienen un interés, porque son unos interesados. Y cuando Jesús empieza a hablar del pan de vida y empieza a decir que Él es el pan vivo bajado del cielo, que el que lo come a Él vivirá para siempre, no han entendido nada. Piensan que Jesús está hablando de comerlo a Él físicamente y empiezan a marcharse. Todos los que lo habían seguido lo van dejando. Y en la sinagoga de Cafarnaúm queda en silencio toda la sinagoga. Solo han quedado Jesús y los apóstoles. Y Jesús, que es libre para preguntar y para que puedan tomar decisiones, les dice, ¿y ustedes también quieren marcharse? Y Pedro va a responder, y Pedro dará una respuesta auténtica, verdadera. ¿A quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, solo tú das sentido a nuestra vida. Sin ti no podemos hacer nada. Sin Cristo nada. Con Cristo se podrá todo. Y también la respuesta del ciego de nacimiento, a quien Jesús ha curado. Apenas lo ha curado, dice que se ha quitado la capa, ha dado un brinco, un salto, y se ha ido detrás de Jesús. Y saben que Jesús va camino a Jerusalén. Y sabe el ciego que ha sido curado que Jesús va camino a Jerusalén. Y sabemos que Jerusalén es Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Es decir, que seguir a Jesús es ir camino de la cruz. Que seguir a Jesús es incluso estar dispuesto a dar la vida. El Papa Francisco dice que hoy, en el siglo XXI, hay más mártires cristianos que los del siglo I, que solo por ser cristianos han sido fusilados, decapitados, asesinados por seguir a Jesús. Porque no solo han hablado de una teoría de Jesús, sino que realmente a Jesús lo han llevado a su propia vida. A lo largo de la historia y de la vida hay muchos misioneros, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, que están dispuestos a dar la vida por Jesús, que han ido cada día desgastándose por Jesús, porque han ayudado a muchos niños que necesitaban a lo mejor comer, a muchos ancianos que necesitaban ser
alimentados, curados a muchos enfermos que necesitaban auxiliar y cuidar. Y han ido desgastando su vida sin que nadie lo sepa, porque no lo han publicado ni en los diarios, ni en la televisión, ni en las redes sociales. Hay muchos que han dado respuestas auténticas. ¿Estamos nosotros dando cada día respuestas falsas? ¿Cuándo damos una respuesta falsa? ¿Hemos puesto a Jesús en el centro de nuestra vida y en nuestro corazón? Nuestras respuestas son insuficientes porque nos ilusionamos, nos entusiasmamos y le decimos a Jesús, sí te queremos seguir de ahora en adelante. Y cuando empiezan las cosas difíciles, las situaciones incómodas, cedemos y preferimos las cosas más fáciles y las cosas más cómodas. Y ya no es Jesús el centro de nuestra vida, sino que el centro será el dinero, el poder, la fama, el sexo, la droga, el alcohol, no sé cuántas cosas más. O queremos dar respuestas auténticas a Jesús, respuestas verdaderas. Señor, te reconozco como mi Mesías y como mi Salvador. Señor, te reconozco cada vez que te encuentro en los más necesitados, en el pobre, en el desvalido, en el enfermo, el que necesita de una palabra de aliento. Te estoy colocando en el centro de mi vida y mi corazón. Cuando en el centro de mi vida y de mi corazón estoy poniendo a los que más me necesitan, ¿cuentan qué? Un pequeño niño asistía a una charla, a una catequesis que daba un padre de familia. Y el que daba la catequesis era su papá. Y en un momento el papá preguntaba a todos los niños, ¿a dónde van los mentirosos? Y responde el pequeño con una gracia y con una sencillez, a la casa de mi papá. Porque la respuesta auténtica y verdadera tiene que ser no solo mi palabra, sino mi vida, mi testimonio. Porque yo puedo decir de palabra, tenemos que ser veraces. Y resulta que yo soy el primer mentiroso y no estoy dando ejemplo de veracidad. Tenemos que aprender a dar respuestas auténticas. No es fácil. A lo largo de nuestra vida nos va a costar muchas veces dar respuestas auténticas y verdaderas. Pero tenemos que esforzarnos cada día. Se lo vamos a pedir de corazón a aquella que dio una respuesta auténtica y verdadera, a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, que dio un sí y lo dio definitivo, no se echó para atrás. ¿Y cómo lo verificamos? Es la mujer disponible, es la mujer servicial, es la mujer transparente, es la mujer atenta, es la mujer solidaria. A lo largo de los evangelios, que aparece muy poco ella, ahí la encontramos. Y eso nos muestra que su respuesta a ese, aquí está la servidora del Señor, que se haga lo que usted quiera, mi Señor. Aquí está la disponible, la servicial, la siempre dispuesta a hacer lo que usted me pida, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Pidámosle de corazón a ella para que contemplándola la imitemos en su vida de servicio, en su vida de entrega generosa, en ese sí que lo dio una sola vez y lo mantuvo a lo largo de toda su vida. Amén.